Buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos los que se conectaron ahora, bienvenidos los que se van a conectar en otro momento y van a escuchar esta grabación. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 5, la Mishnah número 13, vamos avanzando, Baruch Hashem. Hoy quiero compartir con ustedes dos cosas. Una, vamos a empezar con la Mishnah y después, si tenemos tiempo, una idea también de la Perashá. Quiero compartir el mérito del estudio para que sea Leilun Nishmat, Rafael Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi, Ayala Bat Hayam y todos los demás, además todas las personas que necesiten especialmente curación, que cada uno piense en el nombre de alguien que conozca, que necesite curación física, curación emocional. Zat Hashem, que también este espacio de estudio sirva para traer un poco de alivio a las personas que lo necesitan. Vamos a ver una Mishnah muy interesante, que en realidad está concatenada con la siguiente, pero vamos a partirla en dos porque no nos va a dar el tiempo, donde vamos a poner en castellano, porque creo que va a ser más fácil para todos, y dice así. La Mishnah, ¿se acuerdan que las Mishnayot anteriores venían, digamos, listando cualidades o tipologías o formas de ser? Bueno, hay 4 acá, hay 7 allá, hay 10 allá. Las últimas venían de a 4. Y esta dice, hay 4 tipos de actitudes entre los que hacen beneficencia. Quiero decir que la palabra beneficencia está insuficientemente traducida. La palabra es tzedaká en hebreo, que es mucho más que beneficencia. Estudiamos en este espacio, pero vamos a repasar el concepto porque es lo que estamos viendo ahora. El concepto de tzedaká es más que beneficencia y es mucho más que caridad. Caridad es alguien se entera que hace falta algo y tal vez yo pongo una monedita y con eso sigo mi camino y con menos culpa. El concepto de tzedaká viene de la palabra tzedek, viene de la palabra justicia. Y lo que significa es que Hashem sabe que el mundo es injusto. Y Hashem sabe que hay gente que necesita cosas y no las tiene. Hashem sabe que hay gente que no está pasando un buen momento. Y le da a la persona la posibilidad de asociarse en un proceso creativo de crear el mundo y corregir desvíos. Entonces la persona ve que algo no está del todo bien y lo puede corregir. Y de hecho, el Talmud trae, como para completar esta idea, el concepto de que el hecho de que vos no puedas resolver el problema por completo, no puedas completar la tarea, no te libera de hacer tu parte. Porque vos tal vez podés escuchar que una persona necesita que nunca pase, digamos, $10.000 por una operación. Y vos podrías pensar, bueno, yo no puedo darle $10.000, entonces no le doy nada. El Talmud viene y te aclara, mira, tu trabajo es independiente de los resultados y tu trabajo, digamos, debe ser hecho, aunque vos, como dice el Talmud, no puedas completar el 100% de la necesidad de la tarea que hay en ese momento. Entonces, esta es una primera idea fuerza que la tenemos que tener bien clara. El concepto de tzedaká es algo mucho más elevado, es algo que tiene un espíritu, digamos, muy asociado con asemejarse, con emparentarse con Hashem mismo. La persona que lo hace, digamos, desde esta perspectiva, hoy vamos a estudiar, digamos, las formas en las cuales las personas actuamos, pero, digamos, el que lo hace de la manera más elevada no está haciendo otra cosa que asemejarse al mismísimo Creador, se está asemejando a Hashem. Entonces, este es un concepto que quiero machacar un poquitito porque no es lo mismo caridad, no es lo mismo ni siquiera beneficencia. Tzedaká, insisto, tiene una impronta que no la encontramos en la traducción al español. La mayoría de los traductores ponen beneficencia, que es bastante amplia, pero quería aclarar que el original habla de tzedaká, porque la persona en ese sentido está haciendo el mundo un poquitito más justo a partir de su actitud. Vamos a seguir viendo el texto y creo que se va a entender ese taller un poquito mejor. Entonces, decía que hay 4 tipos de actitudes entre los que hacen beneficencia. El primero es el que desea dar, pero que otros no den.
este es mezquino con los otros. El segundo caso es que otros den y él no. Este es mezquino consigo mismo. El tercer caso es que él dé y que otros también den. Ese es un hasid. Y el último caso es que él no dé y que otros tampoco den. Es una persona malvada. No se asusten, los vamos a ir viendo uno por uno despacito. Vamos a ir repasando. No hace falta que los retengan, los vamos a ir repasando. Pero por lo menos este es el planteo de la Mishnah. En las personas que hacen beneficencia, vamos a encontrar distintas actitudes. Y para cada una de esas actitudes, la Mishnah tiene una calificación. Vemos que acá está hablando del número 4. Y esta Mishnah, por un lado, parecería que está fuera de lugar, porque venía hablando de las actitudes de los estudiantes. La semana pasada, ¿se acuerdan que estudiamos las distintas actitudes que podemos encontrar en las personas, especialmente en relación al estudio? Y de hecho, va a continuar hablando temas que tienen que ver con el estudio, si Dios quiere, en la próxima Mishnah que vamos a ver la semana que viene. Y acá es como que en el medio habla de una actitud en relación a la tzedakah, a cómo son las personas en el manejo, digamos, de su capacidad de ayuda. Y la palabra tzedakah es muy importante porque es una palabra muy amplia, que no solamente está limitada al aspecto material, ¿no? Hay veces en la palabra tzedakah también podemos encontrar incluido actos de gesed, actos de bondad. A veces una persona no puede ayudarla porque, por lo que sea, en ese momento no puede, tiene otras prioridades, tiene otras necesidades que debe ocuparse de ellas. Y eh, inclusive el Talmud, en el tratado Sukkah, hace la pregunta, ¿qué es más? Dice, ¿qué es más importante, los actos de Gesed o la tzedaká misma? Y el Talmud termina contestando de una manera muy interesante que los actos de Gesed son más elevados y explica, cuando la persona da una tzedaká, indefectiblemente se la tiene que dar a una persona que la necesite, es decir, a alguien que tiene menos que uno. En cambio, los actos de Gesed se pueden hacer con personas de cualquier estrato social. Segundo, la tzedaká solamente se pueden hacer con las personas que están vivas. O sea, solamente a un vivo le puedes dar una tzedaká. Un acto de Gesed se puede hacer inclusive con personas que ya no están en este mundo. Por ejemplo, haciendo Kadish o haciendo un estudio Lilun Ishmató para la elevación del alma de la persona que partió, o por ejemplo haciendo una reunión y haciendo bendiciones, también compartiéndolas con una persona que partió. Entonces, el Talmud termina diciendo, mira, inclusive la tzedaká en general, en su expresión, digamos, básica, se entiende como algo que tiene que ver con el dinero. Dice el Gesed, lo puedes hacer inclusive con tu cuerpo, ¿no? Visitando a una persona, dándole unas palabras de aliento, en fin, ahí también llega a un nivel más elevado. Si bien acá, para lo que vamos a estudiar ahora, la palabra tzedaká, nos vamos a concentrar en el significado más básico que tiene que ver con el aporte monetario, no perdamos de vista de que hay una visión más completa que incluye también a los actos de Gesed, a los actos de bondad dentro de la tzedakah. También eso es un concepto importante. Entonces, volvemos y vamos a ver este número 4 que veníamos estudiando, y ya hay varios cuatros, ¿no? Vimos el 4 de estudiantes, 4 actitudes de los estudiantes, inclusive vamos a ver la semana que viene algo que también tiene que ver con el estudio. Y la pregunta que se hacen los comentaristas es, ¿por qué en el medio de todo eso que tiene que ver con el estudio se metió ahora con este tema que tiene que ver con la tzedakah? Entonces, encontré una respuesta en el nombre de un midrash, el Midrash Muel, que explica algo muy duro, pero que es muy real y que lo repetimos muchas veces. Él dice, mira, son actitudes que puedes encontrar en las personas en relación, vamos a decir ahora, en relación al dinero y a la ayuda al prójimo, aún en ámbitos de estudiosos. No pienses, no debería pasar lo que estoy diciendo, la verdad que no debería pasar, pero no pienses que es garantía de nada. No pienses que, digamos, por estar en un contexto donde la gente estudia o estudió o es estudiosa, no pienses
que no vas a encontrar actitudes egoístas, actitudes competitivas, actitudes, digamos, bastante despreciables también. Entonces, dice, está puesta acá en el contexto de estudio porque, una vez más, te está diciendo, mira, vos podés haberte estudiado el Talmud de la A a la Z y te podés haber estudiado toda la biblioteca existente, pero si no te refinaste, si no refinaste tus cualidades, una vez más podés tropezar, digamos, en la interacción con el prójimo, ¿no? Entonces, esta es la idea de por qué lo pone en el medio del estudio. ¿Qué significa? El estudio solo no alcanza. Hace falta tener ejemplos, hace falta tener motivadores y hace falta también tener formación en temas que tienen que ver con lo que se llama en hebreo el musar, que se traduce habitualmente como ética, pero que tiene que ver con lo que estamos estudiando en este espacio. Entonces, ¿por qué? Porque el estudio de Torah se puede volver algo muy técnico. ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo, qué medida, qué gramaje? En fin, se puede volver algo tan técnico que te podés olvidar y llevar puesto al prójimo. Entonces acá es por eso que está esta Mishnah que habla de un tema aparentemente no conectado en relación a la anterior y a la que viene, está puesta en este lugar no por equivocación, sino justamente como para señalizar que es algo que hay que tenerlo en cuenta, hay que respetarlo y hay que ser consciente que hay que trabajarlo, que el hecho de que hayas leído muchos libros y que sepas mucha Torá no te garantiza que tengas una actitud elevada frente a alguien que te viene a pedir. Entonces, vamos a avanzar un poquitito y, digamos, para hacer un resumen, digamos, las opciones serían que él solo da, entonces dice que él es mezquino con los otros. La segunda opción es que los otros den y él no. Ahora él está actuando con mezquindad para con él mismo. Él y los otros den, o sea, ahora da todo el mundo, ese sería un hasid. Un hasid, el mismo Pirkei Avot lo define como una persona que hace más de lo que se le pide, ¿no? Una persona realmente piadosa, una persona elevada, porque, digamos, está haciendo más de la estricta letra de la ley. Y por último, él no quiere dar y que los otros tampoco den, es un malvado. Esto es lo que define la Mishnah. La Mishnah entiende que esto es lo que vas a encontrar. Vas a encontrar que hay gente que quiere dar él, pero los demás no. Vas a encontrar que gente que dice, bueno, que pongan los demás y él no quiere poner. Vas a encontrar que dice, pongamos todos, y vas a encontrar que, ¿sabes qué? Que no ponga nadie, que se arreglen. Esa sería, digamos, la lectura un poco traducida, un poco básica de lo que es esta Mishnah. Vamos a ir entrando una por una y vamos a tratar de entenderla. Dice que otros den y él no. Y que él no dé y que otros tampoco den. Entonces acá hay una pregunta, ¿cómo se entiende? Si me estás hablando de cuatro, digamos, actitudes entre las personas que hacen beneficencia, que dan tzedakah, ¿cómo me podés listar entre esas cuatro estos dos casos donde dicen que otros den y él no? Y si él no da, ¿por qué me lo incluís dentro de los que dan tzedakah? Y o sea, tenemos 2 de 4 con problemas. Hay uno que dice que otros den y yo no. Entonces, por qué lo incluís a este que dice que él no quiere dar dentro de las actitudes de los que dan tzedakah? ¿Ok? Y el otro caso es que él no dé y que otros tampoco den. El último, el malvado, si en definitiva él no quiere dar, ¿qué está pasando acá? Hay dos maneras de estudiar esto. Hay una que la vamos a ver hoy y otra, si Dios quiere, la vamos a ver en detalle la semana que viene, porque está más relacionada con la otra, con la próxima Mishnah. Pero es importante. Primera manera de entender esto es, en definitiva, son todos dadores. Son todos dadores. Cuando dice que otros den y él no, él es dador, pero su forma de dar es como que él quiere zafar, como que él en un principio no quiere. Está hablando de, mismo que él da, tiene una actitud donde él aparentemente se quiere soltar, se quiere despegar un poquito del proyecto. Entonces, la actitud de él va variando. Vamos a ir analizando una y una y yo creo que se va a entender un poquito mejor. Vamos de vuelta. El que desea dar, pero que otros no den. ¿Sí? Este es el primer caso. Dice, este es mezquino con los otros. ¿Qué está pasando acá? Por un lado dice, mira, él aparece una persona necesitada y él le da lo básico de lo básico.
¿no? Cada uno de nosotros, hay veces nos sensibilizamos con una causa distinta, no todos actuamos de la misma manera, y cada uno de nosotros, hay veces, nos desensibilizamos con otra causa. Vas a encontrar que una persona tal vez se entera que hay una persona enferma que necesita, y tal vez para ese tipo de causa se le abre el corazón y quiera ayudar, colaborar para conseguir, no sé, el mejor médico, el mejor tratamiento o lo que fuere. Y tal vez esa misma persona en otro contexto, hay alguien también con una necesidad y no le funciona. Entonces lo que está diciendo acá es, a veces la actitud es que le da al pobre lo básico de lo básico, sin dejarle, cuando dice, porque esto lo estoy de otra manera, dice, el que desea dar, pero que otros no den. Habitualmente se estudia en el sentido literal, yo quiero dar, pero que fulano, mengano y sutano no participen. No participen en esta misma mitzvah, en este mismo acto de dar. Esa es una forma de estudiarlo. Otra forma de estudiar es, yo doy, pero le doy al pobre tan justito, pero lo dejo tan justito que él tampoco, él no puede cumplir la mitzvah de Tzedakah. Y acá viene un hidush, una novedad que trae la Torá, no siempre conocido, que es que la obligación de la Torá es para todas las personas y para toda condición social. Alguien puede pensar que tal vez aquel que vive de la beneficencia está exentuado de tener que dar Tzedakah. Y la novedad es que él también está obligado. El mismo, una persona que vive de la caridad, ¿no? Que lo ayudan en la comunidad, en la calle, en el templo o donde fuere, él también tiene su obligación de ayudar en la proporción que le sea posible al prójimo. Él no está liberado, nadie está liberado. Esto es un concepto muy fuerte, porque siempre hacemos cuentas y pensamos que nosotros estamos siempre justos y que tendrían que poner los que están más arriba. Viene la Torá y te dice, mira, no hagas ninguna cuenta, porque todo el mundo tiene que poner, aún el que vive de la beneficencia comunitaria, el que la comunidad lo sostiene, aún él tiene que poner. Entonces, la otra manera de estudiar este caso, dices, el que desea dar, pero que otros no den. ¿Qué significa? Él le da al necesitado, pero le da de manera tan justa que no lo deja pobre al necesitado con la posibilidad de él también dar. Entonces, esta es una manera de estudiar la Mishnah. Vamos a ver la segunda forma de estudiar esta Mishnah, es que él no quiere que los demás participen. ¿Sabes por qué? Porque él se quiere quedar con todo el crédito. Él se quiere llevar todos los laureles. Entonces él dice, yo doy, pero ¿sabes qué? La causa es mía. Yo quiero mi nombre, quiero el aplauso para mí solo, quiero el reconocimiento, quiero digamos, que le pongan el nombre mío al edificio, en fin, lo que todos ya más o menos nos podemos imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, él, por su actitud, digamos, termina siendo mezquino con los demás, porque los demás tal vez es una mitzvah importante y los demás también podrían participar y los demás también podrían tener crédito en algo muy importante. Cuando estaba buscando, estaba preparando este shiur y estaba buscando material en relación al concepto del crédito y demás, llegué a una frase, y perdónenme compartir una frase, digamos, que no es del mundo de Torah, pero que yo creo que es absolutamente aplicable a lo que estamos estudiando. Lo dijo Ronald Reagan, y él dijo, no hay límite a la cantidad de bien que se puede, que la persona puede hacer, ¿no? De vuelta, estoy traduciendo, dice, no hay límite a la cantidad de bien de que una persona puede hacer si no le importa quién es el que se va a llevar el crédito de la acción, de lo que haga. Había traducido de otra manera, pero ¿cómo es que era? Ahí está. Mucho más logros podría haber en el mundo si no nos importara tanto quién se llevará el crédito, ¿no? Muchas veces hay cosas que no se hacen porque la pregunta es, bueno, de quién es este proyecto, quién está en la cabeza del proyecto, a quién van a aplaudir, a quién van a reconocer, a quién van a asociar con ese logro. Entonces empiezan todas esos cálculos, mezquinos por cierto, y en fin, muchas veces los logros no terminan apareciendo porque si no son las cosas de la manera que soñamos, no lo hacemos. Entonces, insisto, está hablando en este caso de alguien que se quiere llevar todo el crédito.
Y a veces, digamos, también a veces hay proyectos que son un poco ambiciosos para una sola persona, entonces como él, si lo hace es para hacerlo completo y si no, no lo hace, por otro lado, como el proyecto es ambicioso, no lo termina haciendo y no da lugar a otros, en fin, priva al mundo, como dice esta frase, de determinadas cosas que, digamos, podrían pasar si en lugar de hacerlo por voluntades unitarias, se hiciera, digamos, asociando voluntades. Entonces, es importante que entendamos que estamos hablando de una persona que es un donante, es una persona que hace beneficencia, pero en su hacer causa que otros se abstengan de hacerlo. No abre el juego, no abre el abanico para que otros también lo hagan. Entonces, esto es algo que se encuentra muchas veces en ciertas comunidades cuando se hace, digamos, alguna recaudación de fondos. El sistema que se hace habitualmente es que los primeros, cuando son recaudaciones de fondos así públicas, en Estados Unidos es muy común, cuando hay una necesidad así comunitaria importante, se hace lo que llaman en inglés se llama una appeal, se hace como una solicitud, un pedido público, y generalmente los grandes donantes lo hacen de manera también pública, como para motivar a los demás. Entonces acá sería, él no lo hace, digamos, para no motivar a los demás, o si lo hace, termina diciendo un importe mucho más bajo que el que en definitiva va a donar, porque él en definitiva termina seteando una vara. Si el primero dice un número grande y los demás a veces acompañan de una manera acorde para no desentonar. Entonces dice, bueno, este sería el estilo, ¿no? Si él lo hace, lo quiere hacer él solo, lo quiere hacer a su manera, quiere llevarse el crédito, quiere llevarse los aplausos, el reconocimiento, y por esa actitud él está siendo mezquino con los demás. ¿Quiénes serían los demás? Hay dos formas de estudiarlo. Los demás pueden ser los demás donantes potenciales. ¿Por qué? Porque él no les da la posibilidad de donar. Y la otra manera de estudiarlo es que es mezquino con los demás seres. Digamos, ¿por qué? Porque priva al mundo de que lindos proyectos se hagan, porque él está tan enfrascado en sí mismo que solamente acepta hacerlo si él está, digamos, como protagonista, entonces está siendo mezquino con los demás. Es otra manera de estudiarlo. Los demás podemos ser todo el resto de los habitantes de esa comunidad que nos privamos, o mejor dicho, él nos priva de algún beneficio que podríamos tener si los objetivos se plantearan de manera colectiva. Vamos a avanzar y ver cómo sigue la Mishnah, perdón. La Mishnah dice, el próximo caso dice, que otros den y él no. Usa la misma palabra, también es mezquino. Dice, este es mezquino consigo mismo. Es importante que entendamos que no dice que es un rayá, no dice que es un malvado, porque en definitiva, él quiere que la ayuda le llegue a los necesitados, ¿no? Para el malvado hay algo reservado para el final, pero él quiere que le llegue algo, ¿no? Él no dice, bueno, que se arreglen, que se embromen, no, él dice, es importante, por favor, pongan para esta causa, pero él no quiere poner. Entonces, el malvado es otro sin corazón, una persona más fría, más cruel, que no le importa nada, que dice, ¿sabes qué? Arreglate, fíjate como puedas, no molestes, no quiero saber nada. Entonces, vamos a ver acá, la Mishnah en general primero menciona a los dadores y luego a los que no son dadores. Entonces, pero ya sabemos que este segundo también es dador. Ya entendimos que son todos dadores, pero tienen distintas actitudes. ¿Qué significa acá? Él a priori no es un dador. Él a priori es como que prefiere zafar. Él está con la causa. Digamos, la causa lo sensibiliza, le importa y quiere que se haga. Pero él dice, bueno, ¿sabes qué? Que pongan los demás primero y yo después veo, o yo después completo, puede llegar a decir, ¿no? Esa también es una actitud, ¿no? Puede ser generoso, puede decir, mira, pongan lo que pongan y después yo completo con lo que falte, pero no es una actitud, digamos, no tiene una actitud inicial de sumarse a la causa, no le nace de entrar, dice que se ocupen los demás, que pongan los demás,
ese tipo de frases que, digamos, que ya escuchamos muchas veces, ¿no? Son frases lamentablemente muy repetidas, todo el mundo piensa que el otro está en mejor posición que él para poner, entonces el otro es el que está obligado a poner. Ya vimos que eso no existe, todos tenemos la obligación de coparticipar en los actos de beneficencia, entonces acá estamos viendo que la actitud de él no es la ideal. Dice, él es mezquino con él mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva tal vez va a terminar poniendo, pero lo hace, digamos, ¿cómo decirlo?, a regañadientes, lo hace de última, como última opción, no se suma al proyecto de entrada. Algunos inclusive lo ven como alguien muy noble, donde él dice, ¿saben qué? Junten lo que junten, que yo completo el proyecto. Cuidado, que eso no es una actitud del todo aplaudida, especialmente por el Talmud. Tenemos un antecedente, ustedes saben cuando se construyó el Mishkan, que era, digamos, el tabernáculo, que era ese templo desarmable y transportable que se utilizó durante la travesía en el desierto, los 40 años de la travesía del desierto y los primeros años después de la entrada a la tierra de Israel, se usó, les decía, ese espacio que en hebreo se dice el Mishkan o el tabernáculo, ese santuario móvil. Y para construir eso se pidieron donaciones y trajeron donaciones. Y el Talmud es sumamente crítico con una actitud, digamos, que tuvieron los príncipes de las tribus. Los príncipes de las tribus dijeron, mira, en un proceso donde se estaba donando lo que hacía falta, que era oro, plata, cobre, otros materiales necesarios, maderas, en fin, se donó todo lo necesario para la construcción. Los príncipes de las tribus donaron nada más y nada menos que las piedras preciosas que iba a utilizar el Cohen Gadol en el pectoral. El Cohen Gadol, esto está recreado, es una imagen así simulada, pero usaba un pectoral que tenía 12 piedras preciosas. Dice, los príncipes de las tribus donaron las piedras preciosas. Pero el Talmud, ¿por qué? ¿Por qué digamos, entre comillas, los castiga, los sanciona, los critica? ¿Cuál es el problema? Dice, justamente porque ellos se demoraron en entregarlas. Cuando todo el mundo fue corriendo a realizar su aporte, ¿no? Fueron rápidamente a llevar cada uno lo que se había comprometido y lo que podía, el que podía oro, oro, el que podía plata, plata, el que podía cobre, cobre, madera, madera, tela, tela, lino, lino, lo que sea. Ellos lo dejaron para el final. Y el Talmud dice, mira, mismo que sea algo de un valor mucho más elevado que tal vez la mayoría de las otras donaciones, el Talmud dice, mira, no apreciaron el valor de la mitzvah, no apreciaron el impacto que tiene el sumarse a una causa que es una causa noble, entonces lo dejaron para el final. Ellos dijeron, bueno, después veo, y terminaron llevando al final. Hay una frase que deberíamos incorporarlas y tenerlas siempre frente a nuestra mente y a nuestro corazón. Y es que darse de acá no debería considerarse una obligación, sino un privilegio. Y cuando vos tenés un privilegio, tratás de hacer uso de ese privilegio en tiempo y forma, no cuando se pueda, ¿no? La persona que tiene este privilegio, y entendiéndolo como le explicamos al principio del encuentro de hoy, donde se está asociando con Hashem en este proceso creativo, donde él tiene la sensibilidad de detectar desvíos, digamos, de cosas que no deberían estar pasando. No debería estar pasando que determinada persona sufra porque no puede pagar las expensas, por dar un ejemplo. Entonces él, bueno, trata dentro de sus posibilidades de sumarse de manera inmediata a alivianar ese estrés, ese sufrimiento, en la medida de lo que él tiene la posibilidad, que no, insisto, como dice el Talmud, él no está obligado a completar la tarea. Si puede, Baruch Hashem, pero si no puede, no significa que él está obligado, pero él tiene su parte. Eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hara nos convence de que no le podemos resolver el problema, entonces no hacemos nada. Entre nada y todo hay un montón
digamos, de escalas intermedias y que siguen siendo muy elevadas. Entonces, el concepto de la tzedaká, fíjense cómo termina entrando, aunque no es digamos, el eje. El eje es la actitud que se tiene frente a eso, pero también la actitud cambia cuando entendemos el impacto digamos, y de qué se trata. Entendemos el valor de la mitzvah y la consideramos un privilegio y no la consideramos únicamente como una obligación. ¿Que es una obligación? Sí es una obligación, pero si además de que es una obligación, vos considerás esa obligación como un privilegio, porque Baruch Hashem, vos estás en el grupo de los que pueden dar, y Hasu Shalom, no estás, Baruch Hashem, en el grupo de los que lamentablemente tienen que recibir. Y no hay ningún problema si la persona tiene que recibir, porque así Hashem entendió el mundo, que el mundo iba a funcionar con personas que en algún momento necesitan y con personas que en algún momento pueden dar. El problema es detectar que tenés un privilegio si estás en una posición de dar, independientemente de lo que puedas dar, y entonces ahí tu actitud debería ser distinta y no, digamos, andar procrastinando, digamos, como hicieron los príncipes de las tribus en el momento que se les pidió las donaciones. Insisto, fíjense qué enseñanza trae el Talmud. Posiblemente fueron los que donaron los materiales más valiosos, eran piedras preciosas, que es mucho más caro que el oro, que la madera y que el cobre y que la plata, pero aún así no tiene el valor de la presteza, digamos, del cariño y de considerar el privilegio de la mitzvah y de ir corriendo a hacerlo. Vamos a avanzar y el siguiente caso decía, que otros den y él no dé. ¿No? Él no quiere dar, pero que otros den. Y el análisis de la Mishnah es, este es mezquino con él mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él se causa un daño a sí mismo. Él, al salirse del sistema, no es que él zafó. Muchas veces cuando alguien, digamos, podríamos pensar que la actitud de alguien es, ¿sabes qué? No tuve que dar tzedaká, esta vez zafé. Bueno, la mala noticia es que no es que zafaste, te perdiste una oportunidad. Te perdiste una oportunidad de cumplir con una de las mitzvot más elevadas que te la Torah, que al final del encuentro de hoy, si Dios quiere, vamos a ver lo que dice el rey Salomón en relación a esta mitzvah. Pero, digamos, sabemos, el Talmud trae en el tratado que tuvo que así como la sal, ustedes saben que durante muchos siglos se utilizaba la sal como material, como elemento para conservar, por ejemplo, la carne, ¿no? Cuando no había freezers y heladeras y cámaras frigoríficas, la manera de conservar por periodos largos los alimentos, especialmente la carne, era salándola. Entonces, dice, así como la sal conserva a la carne por grandes temporadas y se podía trasladar digamos, de un continente a otro, inclusive la carne, porque estaba salada, que eso es lo que la mantenía y la hacía durar, dice, de la misma manera es la tzedaká, digamos, es lo que protege y conserva los activos de la persona. Entonces, nadie pierde por dar tzedakah, sino que al revés, la persona que da tzedakah, a su vez, eso lo ayuda a cuidar los activos que él tiene. Entonces, por eso es que acá habla de que él es mezquino consigo mismo. Él ahora tiene una posibilidad, se le presenta la posibilidad y no la está aprovechando. Por una actitud donde él, digamos, eh, queda como último eslabón de esta cadena. Entonces, es por eso que se considera que él es mezquino consigo mismo, porque él podría tener ahora la posibilidad de hacer una mitzvah que lo va a cuidar, lo va a proteger, le va a proteger los activos y no la hace. Entonces dice, bueno, la verdad, qué pena, tuviste la chance y no la aprovechaste. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el próximo caso? El próximo caso es que él dé y que otros también den. Este es un Hasid. ¿Sabes qué? ¿Por qué lo llama Hasid? ¿No? Ya estudiamos la definición de Hasid, una persona piadosa, una persona que hace más de lo que se le pide, en fin. Porque él, al tener esta actitud donde él dice, yo doy y que otros también den, no solo está comprometido con su propio crecimiento y su propio refinamiento, sino que también le preocupa el crecimiento de los demás. Él también quiere que los demás participen de esta mitzvah porque sabe el impacto positivo que tiene en la vida de las demás. Entonces, por eso dice que es un hasid. Dice, un justo, una persona, un tzadik, hace tzedakah. Un hasid hace
tzedaká y provocas que otros también la hagan. Hay una diferencia abismal. Una cosa es decir, yo pongo, y otra cosa es decir, yo pongo y también consigo que otros pongan, explicándole la causa, lo elevado que es la causa, la importancia que tiene, y hago que para ellos también lo sientan como un privilegio y no como que le están sacando, digamos, algo de su bolsillo. Entonces, no se limita a sí mismo. Este que él quiere dar y que los demás también den, es alguien que expande los horizontes, ¿no? Abre un poco el juego. Es algo importante, es importante, lo quiero para mí, lo quiero también para el prójimo. Invito al prójimo que participe, con respeto, con cariño, tranquilo y aceptando que el otro me diga, no quiero, no puedo, no tengo ganas, ¿no? En relación al análisis que hicimos antes de la primera, es cuando él dice, él quiere dar y que otros también den, también lo podemos entender como que él tiene una actitud generosa cuando da, que le va a permitir al receptor, a su vez, también a él, cumplir la mitzvah de dar tzedakah. Acá ahora va a estar más holgado, no va a estar tan apretado como en el primer caso, entonces ahora el receptor recibe y también puede dar. Entonces ahí se cumple el proyecto divino de que todas las personas cumplan con la mitzvah de dar tzedakah. Vamos a ver ahora enseguida un análisis distinto o complementario que tiene que ver con el análisis que hace, el famoso análisis que hace el Rambam, perdón, Maimónides, cuando habla de los distintos 8 niveles que hay en la persona, o 8 niveles distintos con los cuales la persona puede vincularse con la tzedakah. El nivel más elevado, le explica el Rambam Maimónides, es aquel en que el, el dador no conoce al receptor y el receptor no conoce al dador. ¿Cómo se hace eso? La manera más, digamos, tradicional de hacer eso es aportando a un fondo, a una causa administrada por una institución o por un rabino. Entonces, el rabino recibe los fondos y después es él que se lo da a los necesitados. Con lo cual, los necesitados no saben exactamente de dónde llegaron esos fondos, porque saben que el rabino es simplemente el administrador, que los donantes fueron otros. Y esto tiene un impacto muy grande para las dos personas. Para el receptor tiene un impacto muy grande porque no genera una sensación ni de vergüenza ni de deuda para con el que lo ayudó en un momento de necesidad. Nadie está exento, Dios no permita, pero nadie está exento de en algún momento de la vida necesitar recibir ayuda. Y no hay ningún problema con eso. La Torá y los comentaristas nos enseñan la forma de hacerlo de la manera más elevada para no hacerlo sentir mal. La manera más elevada es que él no sabe quiénes son los que aportaron. Entonces, como es anónimo, él está agradecido, pero no tiene esa sensación de deuda para, digamos, para cada uno de los que aportaron y ayudaron a alivianarle un poco la situación. En relación al dador, no conocer al receptor lo ayuda a seguir refinando sus cualidades. El conocerlo puede ser que él ahora se crea más importante, ahora él se cree que es el artífice, se le infla el pecho, en fin. Si la persona no trabaja sus midot, difícilmente pueda interactuar mismo siendo dador, pero si lo hace con un receptor directo que se conocen entre sí, difícilmente puede interactuar de una manera sana, porque es algo que a la larga lastima. Entonces, en resumen, ¿cómo es la manera más elevada de hacerlo? Cuando él da y que otros den. ¿Qué significa? Da a intermediarios que se ocupan de estudiar los casos, de fijar prioridades, siempre que estamos hablando de personas digamos, honradas y que actúan de acuerdo a los principios de la Torá. Entonces esa es la manera más, digamos, elevada de hacer la mitzvah, donde, bueno, yo hago mi aporte y delego en estas personas que son personas de fe, personas estudiosas, personas respetuosas, la potestad de que ellos definan a quién, cómo, cuándo y dónde dar, y me desentiendo. Entonces de esa manera, ahí lo cumplo de una manera más elevada, porque yo, digamos, no me voy a inflar el pecho porque nadie me va a estar aplaudiendo ni me va a estar eternamente agradecido, y por el otro lado no ofendo al receptor
digamos que tal vez hasta lo conozco y él ahora se sentiría mal si supiera que yo soy el donante. Entonces, un poquitito más, vamos a ver que ahora se entiende de la misma manera, que él dé, ¿a quién se refiere? Se refiere a los encargados de administrar los fondos de Tzedakah y que otros, ellos también den. O sea, la persona da de esta manera, según el Rambam, Maimónides, así se entiende esta Mishnah. Cuando él quiere dar y que otros también den, dices, yo quiero estar en un sistema que funciona tal cual como venimos describiendo, de una manera así elevada, de una manera con intermediarios, donde se cuida el honor y el orgullo de todas las personas involucradas. El último de los casos dice que él no dé y que otros tampoco den. Es una persona malvada. Insisto con que esto de que él no quiere dar es la actitud que él tiene aún dando. O sea, si él no fuera a dar nunca, no debería estar listado en esta Mishnah. Pero él es una persona que va a terminar dando, posiblemente va a terminar dando, pero ¿sabes qué? Además del sentido literal, se refiere a alguien que da, pero preferiría no dar, ¿no? Y preferiría que otros no den. Que él dice, bueno, que se arregle el necesitado en otro lugar, que se arregle solo, que trabaje, que se busque otro trabajo, que trabaje de noche, que duerma en la calle, que no sé, en fin, se quiere desentender. Entonces, es por eso que tiene una actitud absolutamente insensible para con el prójimo, que la Mishnah lo llama que es un malvado. Es decir, acá hay dos cosas. Él puede ser que termine dando, pero su actitud, a priori, es, ¿sabes qué? No quiero saber nada. No solo no quiero saber nada yo, no quiero saber nada con él, ni que nadie de la comunidad tenga algo que ver con él, porque no, que se arregle, lo quiero expulsar, no lo quiero tener cerca, no lo quiero ver, no lo quiero escuchar, no quiero tener nada. Entonces, esa insensibilidad, ¿no? Porque hay gente que le molesta a los pobres, hay gente que parece un chiste, pero hay gente que le molesta tener necesitados alrededor. Preferirían tener un club de todos, digamos, personas que están en el mismo estrato social que él. Y entonces ahora viene un necesitado y me dice, ¿qué hace acá? Él no pertenece a este lugar, que se vaya, que no venga más, no lo quiero ver. Dice, esa es la actitud, y se lo define como un malvado, aunque termine poniendo también de su bolsillo y aunque termine, digamos, colaborando con la causa. ¿Por qué? Porque su actitud a priori sería como anestesiar la situación, desentenderse, no quiero saber nada y sacámelo. No solo yo no quiero saber nada, no quiero que nadie sepa nada con él, que no venga más a la comunidad, que no moleste, digamos, ¿no? Esa sería, y es por eso que lo define como un malvado. Yo quiero compartir dos ideas en estos minutitos que quedan con ustedes de algo, de un comentario clásico. Yo voy a poner una lámina en hebreo, pero no se asuste, la voy a traducir. Ustedes saben que hablamos del Mishkan y hablamos es el tabernáculo en castellano, y para la construcción del tabernáculo hicieron falta tres tipos de metales preciosos: el oro, la plata y el cobre. Todos sabemos que el oro es más que la plata y que la plata es más que el cobre. Ahora, vamos a ver un comentario clásico en el nombre de Hidá, que fue un sabio que vivió hace aproximadamente unos 300 años, que él explica los nombres en hebreo para oro, plata y cobre como si fueran un acróstico que definen su actitud frente a justamente a la tzedaká, a lo que estamos estudiando hoy. Entonces él dice así: el primer caso sería el oro, ¿no? Como en el dibujito tenemos acá, tenemos el dibujito del oro, de los lingotes de oro. Dice, en hebreo se dice zahav. Zahav quiere decir oro. Pero también Zahav son tres letras que forman la palabra, o mejor dicho, la expresión Ze Anotem Bari. ¿Qué significa? Dice, este es el nivel más elevado, que él da cuando él está bien, cuando él está sano, cuando está todo en orden alrededor de él. Entonces es una persona que da, digamos, desde un lugar de bienestar, pero sin ninguna agenda ulterior, sin ningún interés ulterior. Una persona que quiere ayudar, que quiere dar y que digamos, porque las cosas están bien y punto. No está pidiendo porque hay alguien enfermo
O sea, no está dando porque alguien enfermo, alguien que necesita algo en particular, alguien digamos, no hay ninguna necesidad conectada con su actitud. Él, estando bien, estando sano, estando, digamos, shalem, como se dice en hebreo, él da. Y a ese le llama que ese es el equivalente al oro. Ze anotem bari, las iniciales de esas tres palabras, que quieren decir ese es el que da cuando está sano, se forma la palabra zaab, que es el oro. El siguiente nivel, digamos, también de dar, es la plata, que en hebreo se llama kesef, se dice kesef. Dice, hay distintas formas de entender la palabra kesef. Voy a compartir con ustedes dos. Una es la que está en la imagen, que dice que Sheroe Sakaná potea jeteado. Dice, cuando ve un peligro, ¿no?, de cualquier índole, él abre su mano. A priori su mano está cerrada, ¿no? La tiene cerradita. Pero ante una situación de peligro, Dios nos permita, con él, con la esposa, con los padres, con los hijos, con algún familiar, con los negocios, con lo que sea, ahora sí abre la mano. O sea, hubo que ponerlo en jaque como para que ahora reaccione, ¿no? Y otra manera es que Nofel Jolé Sanfi Pidión, que es lo mismo, que significa que cuando cae enfermo, ahí es otra manera de entenderlo, él pone, el pidión es algo como para redimir. Su manera de poner es frente a una amenaza externa, para con él, para con alguien de su familia o para con su patrimonio. Y el último nivel, que es el cobre, en hebreo se dice Nehoshet. Nehoshet también es un acróstico que dice Naasá Jolé Sheomar Tnu. Dice, ahora, él dice, es el caso que una persona cayó enferma y ahora ya ni siquiera él puede poner. ¿Por qué? Porque no está en condiciones, tal vez ni físicas ni económicas, y ahora pide a los demás que pongan por él como para juntar méritos y redimirlos. Entonces, vemos acá que son tres niveles de actitud frente al dinero y también son tres niveles de actitudes o tres formas de acercarse inclusive a la espiritualidad. Es muy común que personas que pasan por un desafío importante en su vida, que Dios no nos muestre, pero muchas veces en salud o en los negocios o en la vida familiar o en el amor o en lo que sea, que las personas frente a una amenaza, frente a un desafío importante, como les decía, se acerquen también a la Torá. Bueno, ese también es válido porque busca refugio, busca acercarse todavía más a Hashem o busca aprender y ver si hay algo que él tenga que corregir digamos, o reconfigurar. Pero en definitiva, vemos que es lo mismo que con relación a la tzedakah. Digamos, el norte es la persona que pone, o si quieren espiritualmente o si quieren materialmente, y lo hace desde un lugar, digamos, de completitud, de sanidad, digamos, sin agenda, sin una necesidad extra. Después hay un nivel intermedio, que es cuando ya se disparó el problema, cuando ya se disparó esa amenaza, ya es un poco más concreta, él ahora, ¿sabes qué? Ahora abre la mano. Ahora el problema ya existe, ¿no? No es que pone por si el problema va a venir. Y el tercer caso es que ni siquiera pone él, el problema se disparó, pero él ya no está en condiciones, ya tal vez el problema lo pasó por arriba y él ya no está en condiciones, digamos, de poner, sino que pide que otros pongan por él, que otros pidan por él, que otros recen por él, en fin, él ya no está, no está con él. Entonces, eh, eh, yo quería una idea más para redondear. Hay una frase muy conocida que dice, Tzedaká tatzil mimavet. La van a encontrar en muchos lugares, muchas veces está cerca de las alcancías también, que significa la tzedaká va a salvar de la muerte. La tzedaká puede salvar, el mérito de la tzedaká pasa por arriba, inclusive a la misma muerte. Es una frase que les decía, la van a encontrar mucho cerca de los lugares de tzedaká, lo van a encontrar mucho en los templos, lo van a encontrar en muchos lugares. Ustedes saben que en este espacio hace unos años estudiamos el libro, no completo, estudiamos un tiempo largo, pero no completo, es un libro muy, muy, muy
muy elevado, muy rico, que lo escribió la persona más sabia que vivió sobre la tierra, lo escribió el rey Shlomo, el libro de Proverbios, Mishle. Y esta frase, Tzedakat tatzil mimavet, la tzedaká te salvará de la muerte, es parte de un enunciado del rey Salomón, pero no está completo. Acá yo les traje la versión completa, donde el texto dice así, dice, un minutito, perdón, voy a acomodar esto. Dice, Lo yoilu otzrot resha utzedakat atzil mimavet. Dice, no servirán los tesoros de la maldad, pero la tzedaká salvará de la muerte. Ese sería el versículo completo. Entonces tenemos que entender de qué se refiere Lo yoilu otzrot resha, los tesoros de la maldad. ¿Qué son los tesoros de la maldad? Son dinero, representan el dinero que se obtuvo y sobre el cual la persona no se paró como corresponde, de acuerdo a lo que establece la Torá. Ustedes saben que la Torá establece, digamos, establece qué es lo que hay que hacer con el dinero. ¿Se acuerdan que estudiamos, no? La Torá, ¿dónde pone mitzvot? ¿Dónde pone muchas mitzvot? ¿Dónde pone muchos preceptos? Los pone alrededor de conceptos, digamos, de energías fuertes, energías que son tan fuertes que, digamos, nos pueden dañar, inclusive si no nos aproximamos de una manera correcta a esa energía. ¿A qué me refiero? Todos nosotros conocemos familias enteras que se dejaron de hablar por cuestiones de dinero. Todos nosotros conocemos casos digamos, donde el dinero, en lugar de traer más bienestar, trajo más sufrimiento a las mismas personas que lo tienen. ¿Por qué? Porque es una energía muy fuerte. Si no nos conectamos de la manera correcta, puede ser una energía de mucha libertad o Hasu Shalom puede ser una energía de mucha opresión. La persona se puede volver loca por el dinero. Ahora, como empezó a tener dinero, quiere más dinero y quiere esto y tiene miedo que le roben, entonces él está trabajando de las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche y además viaja y va y sube y viene y se esfuerza digamos, y se pierde de disfrutar a la familia y disfrutar del crecimiento de los hijos y no tiene su espacio de estudio y no tiene su espacio de tefilá y no tiene dónde comer kasher porque va a cualquier lugar, en fin, todo en función del dinero. Entonces, fíjense cómo es una energía tan fuerte, tiene un montón de mitzvot alrededor. ¿Para qué? Para que la persona, digamos, se pueda conectar con esa energía de una manera correcta. Hay energías que no son buenas o malas en sí mismas. Todo depende de cómo nos conectemos y qué es lo que hagamos con eso. El ejemplo que siempre damos es el de la electricidad. ¿La electricidad es buena o es mala? Y depende. Si yo conecto ahora la computadora y estamos estudiando y grabando este espacio y para que después compartirlo con otras personas, es algo buenísimo y es algo de lo cual estamos sumamente agradecidos. Pero si pongo los dedos en el enchufe, y bueno, ahí digamos, ¿por qué? Porque no me pude conectar de una manera correcta con esa energía, ¿no? Nunca mejor utilizada la expresión. Lo mismo es el concepto del dinero. Entonces acá lo que está hablando es cuando dice el dinero, los tesoros de la maldad, se refiere al dinero que se obtuvo, pero no de acuerdo a los principios de la Torá y no cuidando los principios de la Torá. O sea, no se obtuvo, o tal vez que no se obtuvo de una manera del todo kosher, o no se actuó de acuerdo como la Torá establece, ¿no? Hay una parte de ese dinero que no tenemos derecho a utilizarlo, porque no es nuestra, es una parte que estamos obligados a compartirlo con alguien que lo necesite. Entonces, si la persona se lo quedó todo, entonces ese lo llama el dinero, digamos, de la maldad. Dice, no le va a servir. No le va a servir, dice, ¿por qué? Porque, no, digamos, el ángel, al revés, el ángel acusatorio lo va a acusar frente a ese dinero. ¿Por qué? Porque él tuvo el potencial de hacer algo elevado y no lo hizo. Y termina diciendo, pero la tzedaká salvará de la muerte. ¿Qué significa la tzedaká salvará de la muerte? Significa que está hablando que el pobre es considerado como una persona muerta. ¿Por qué? Porque así lo considera el Talmud. Es una persona que no tiene, digamos, en tanto y en cuanto no tiene las necesidades básicas cubiertas, está digamos, más despojado de este mundo que adentro de este mundo. Entonces dice, así entiende inclusive el Zohar. El Zohar entiende, la parte más mística de la Torah entiende. La persona que ayuda a un pobre digamos, situación de calle, por decirlo de una manera, dice, en tanto y en cuanto él es considerado
como un muerto el pobre. Y ahora viene esta persona y lo ayuda, lo saca de esa situación. Es como en alguna medida como que él lo salvó, pues dice, "Utzedaká tatzil mimavet", la tzedaká lo salvará de la muerte. Él lo está salvando de la muerte, porque lo saca del nivel muerte y lo trae de vuelta al nivel vida. Estamos hablando en sentido, digamos, figurado, ¿no? Así como entienden nuestros libros. Dice, bueno, sabelo, dice la parte mística de la Torá, que así como él tuvo una actitud generosa frente a alguien que lo necesitaba, dice, el día de mañana ese mérito le va a quedar, inclusive va a ser como un escudo que lo va a salvar y lo va a defender a él mismo si tuviera una situación de emergencia o si se le presentara, Dios no permita, digamos, lo que se conoce como el Malach HaMavet, el ángel de la muerte. La mitzvah de la tzedaká bien dada protege a la persona. Entonces vimos en el día de hoy las distintas actitudes que podemos tener. Podemos tener una actitud más generosa con el otro y con nosotros mismos. Podemos tener una actitud más, digamos, mezquina con nosotros y con el prójimo. Cada uno elige, digamos. Tenemos que saber que es muy difícil elegir solos. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hara, el instinto del mal, te come la cabeza y te dice todo el tiempo, no, mirá, vos tenés ahora que juntar para mudarte, o tenés que cambiar el auto, o querés hacer un viaje que tenés programado hace mucho, o tenés que casar un hijo, o tenés que casar una hija, o tenés que casarte vos mismo, o tenés que esto, lo otro. Entonces siempre te presenta, digamos, un esquema donde aparentemente nunca es posible que vos colabores con ninguna causa. Bueno, de ahí para arriba hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Estudiando, recibiendo la motivación correcta, entendiendo y también rezando, pidiendo a Hashem que nos abra el corazón, que no nos deje seguir viviendo con un corazón de piedra, que podamos tener un corazón blando, con una mirada blanda para con el prójimo y también pedirle a Hashem que nos abra los ojos para saber dónde y cómo poner nuestro dinero de una manera elevada, de una manera que nadie sufra y que nadie, digamos, se sienta mal por tener que recibirlo. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o algo. Yo aprovecho que ahora estamos un Saco poquito Baruj, más. muy bueno. Hassan Bemach, muchas gracias.